Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al directo organizado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Aunque no es el lema, porque el lema de este año es el de Muévete más, únete a la marea azul, muévete por la diabetes. Hoy vamos a hablar de detección de los estados preclínicos de la diabetes tipo 1, por qué es importante, cómo se hace, qué pasos hay que seguir. Y para eso, pues contamos con expertos en el tema y con personas que están representando a los pacientes que consideramos fundamentales para cualquier iniciativa que hagamos en relación con esta patología. Bueno, yo soy el doctor Javier Escalada, soy endocrinólogo, soy el jefe de servicio de la Clínica Universidad de Navarra en el Departamento de Endocrinología y Nutrición, y hoy estoy aquí como presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y me acompañan, como decía, pues el doctor Fernando Gómez Peralta, coordinador del área de diabetes de la SEEN, endocrinólogo en Segovia, donde dirige la unidad de endocrinología y diabetes. El doctor Ignacio Conjet, también endocrinólogo, autor del resumen ejecutivo que ahora les voy a explicar brevemente en relación al tema que vamos a abordar, y jefe de servicio de endocrinología del Hospital Clínic de Barcelona. Doña María José Salmerón, representante por parte de la Federación Española de Diabetes. Y tendremos en breve la incorporación, espero, de doña Paula Casado, representante en este caso del Foro Español de Pacientes. Bueno, el porqué de elegir este tema para este pequeño debate es porque muy recientemente se ha publicado el resumen ejecutivo de un consenso de las tres sociedades que trabajamos habitualmente en el tratamiento y el manejo de la diabetes, como son la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, y se ha avalado, como digo, se ha abordado este tema tan importante como es el de detectar lo más precozmente a aquellas personas que están en riesgo de desarrollo. En este caso estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1. Así que, sin más dilación, porque el tiempo que tenemos tampoco es mucho, y agradeciendo la presencia de todos aquellos que estén conectados al otro lado de la pantalla, pues voy a dar paso a nuestro primer ponente, el doctor Fernando Gómez Peralta, que nos va a hablar un poco de la situación en España, de lo que estamos comentando, de estos estadios preclínicos, qué datos nacionales tenemos, necesidades que pueda haber de coordinación entre especialidades y asociaciones de pacientes. Fernando, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, y buenos días a todos en este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Y gracias a todos los participantes también y sobre todo a los que efectivamente nos estéis escuchando hoy o nos podáis ver en diferido. Desde hace, en realidad, décadas, desde el punto de vista científico, llevamos todo ese tiempo trabajando en intentar conocer mejor qué es la diabetes tipo 1. Sabemos, desde luego, desde hace, insisto, años, que se trata de una enfermedad autoinmune. Y también en los últimos años se han producido grandes avances en el sentido de que tenemos la capacidad técnica de detectar esa autoinmunidad contra la célula productora de insulina, la célula beta, en el islote pancreático, y por tanto, con una altísima fiabilidad, detectar precozmente a aquellas personas que van a desarrollar en el futuro una diabetes clínica. En los últimos años se ha trasladado a la comunidad internacional el que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune antes incluso de que haya alteraciones metabólicas y desde luego antes de que existan complicaciones en otros órganos o sistemas. Y eso nos ha hecho desterrar el término prediabetes tipo 1 y designarla, incluso a nivel de códigos de codificación internacional, como diabetes tipo 1 en distintos estadios. Los dos primeros, los que llamamos estadios 1 y 2, se caracterizan precisamente en el primer caso por solamente tener autoinmunidad, autoanticuerpos, y en el segundo caso por tener simplemente alteraciones subclínicas mínimas de los niveles de glucosa. Adicionalmente, en los últimos años, la comunidad científica y médica
hemos entendido que teniendo y disponiendo de esa posibilidad de detectar precozmente la diabetes autoinmune, deberíamos desarrollar protocolos clínicos para detectarla y, por tanto, hacer un tratamiento que haga que el inicio sea menos abrupto. Como todos ustedes saben, probablemente un porcentaje muy alto de personas, que en su mayoría son niños además, inician la diabetes con estados que llamamos cetoacidosis, una situación con una elevación de lo que llamamos cuerpos cetónicos y de descompensación hidroelectrolítica, que en ocasiones incluso lleva a que tengamos que utilizar un ingreso en cuidados intensivos y terapias en una situación aguda. Esto ocurre y sigue ocurriendo, los datos actuales nos indican que sigue ocurriendo en España en entre un 30-40% a partir de los 2 años, en los casos diagnosticados antes de los 2 años, incluso más. Todo esto junto con la aparición reciente de fármacos que pueden retrasar, hoy por hoy no prevenir, pero sí retrasar el desarrollo de estadios clínicos, de estadio 3 de diabetes tipo 1, como llamamos ahora, nos ha urgido a todos internacionalmente a proponer estrategias de detección temprana, de cribado de diabetes autoinmune. Se añade también, y Javier me pedía hablar de datos en España, a la realidad que, por ejemplo, acabamos de publicar recientemente, la situación de datos de incidencia por comunidades autónomas y nacionales en España. Y se une a otras experiencias internacionales en el sentido de que la incidencia, además, general de la diabetes tipo 1, de la diabetes autoinmune, se está incrementando en los últimos años. Hemos publicado, como decimos, un corte de lo que ocurría en los años 24 previos y lo comparamos con la publicación que se hizo en el año 2014. Y en estos 10 años, casi todas las comunidades autónomas españolas han pasado de tener una incidencia alta a estar ya casi todas, y desde luego la cifra nacional, de muy alta de diabetes tipo 1, por encima de los 20 casos por 100.000 habitantes año. También en esa publicación hacemos una estimación del número de casos por comunidad autónoma y nacionales que se van a presentar, sin duda, en los próximos años. Y, por tanto, se trata de una enfermedad que es detectable precozmente y que conocemos además cuál es el volumen a lo que nos enfrentamos en los próximos meses o años. Como bien decía Javier, esto ha hecho que desde hace un par de años la Sociedad Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Pediatría y, desde luego, siempre con el apoyo y el trabajo de la Federación Española de Diabetes, de Asociaciones de Diabetes, FEDE, hayamos propuesto un consenso técnico que estamos llevando también a lo que llamamos un proceso asistencial integrado, de forma que se pueda iniciar de forma correcta la detección de personas con diabetes tipo 1 antes, insisto, del estadio 3, el estadio, digamos, clínico. La propuesta inicial, y lo explicará mejor el doctor Conjet ahora, se basa en iniciar en todas las comunidades autónomas, en todas las áreas de salud en España, la detección en familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 o con riesgo genético elevado. Es por eso que muchos de ustedes en su entorno esperamos que en los próximos meses y años puedan ver que empezamos a hacerles una analítica relativamente sencilla, una analítica de sangre, para detectar antes del diagnóstico clínico la diabetes autoinmune. El objetivo fundamental es reducir esa tasa de cetoacidosis. Las experiencias en otros países que ya llevan tiempo con programas de detección precoz indican que se puede reducir en más de un 90% esa tasa de diagnóstico en estado de cetoacidosis, y también detectar casos que puedan beneficiarse de terapias inmunomoduladoras de las que disponemos ahora, en este caso una exclusivamente, pero en el futuro se unirán más y esperamos que cada vez sean además más eficaces. Y esta es en principio mi propuesta inicial, y creo que estoy seguro que el resto podréis dar datos incluso más en el detalle. Muy bien, muchas gracias, doctor Gómez Peralta.
Y bueno, como ya había dicho anteriormente, doy paso al doctor Conjet como uno de los autores de este consenso que ya ha puesto sobre la mesa Fernando, pues para que nos explique un poquito más en detalle a qué se ha llegado y qué puede encontrar cualquier persona que pueda someterse a estos análisis como beneficios clínicos y demás, ¿no? En función de los datos que ya conocemos anteriormente, lo mismo que quizá barreras o retos, ¿no? Que esto presente. Adelante. Gracias, Javier, y gracias por invitarme a estar aquí y compartir con todos vosotros en un día tan señalado como el 14N, el Día Mundial de la Diabetes, un tema tan, digamos, tan en candelero como este que nos ocupa. Las tres sociedades, no comité de expertos que provienen de cada una de ellas, Pediatría, Endocrinología y Sociedad Española de Diabetes, nos encargó y nos dijo responder a cuatro preguntas. Cuatro preguntas que no es que no hubiera antecedentes y documentos que ya las habían abordado a nivel europeo y a nivel internacional, pero que básicamente teníamos que responder a quién, cuándo, dónde y cómo realizar ese despistaje de riesgo o de estados preclínicos, como decía el doctor Gómez Peralta, de diabetes tipo. Cuando uno dice a quién, y aunque todos estamos acostumbrados a saber, y los números así nos lo repiten siempre que los abordamos, que la mayoría de casos de diabetes tipo 1 nuevos están o salen de personas que no tienen antecedentes familiares, es decir, si abordáramos la población general, lo que sabemos también desde hace mucho tiempo que precisamente los familiares de primer grado tienen más riesgo, bastante más riesgo que la población general a tener una diabetes tipo 1. De tal manera que a la primera pregunta de a quién, teniendo en cuenta que abordar la población general, como seguro que entendéis, y si no podemos abordar cuál es el problema numéricamente y estratégicamente, logísticamente, conlleva unas dimensiones del proyecto muchísimo más grandes, lo que dijimos es, y nos pareció adecuado empezar por aquellas personas de más riesgo, que son los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo. Bien, dejadme adelantaros que todos los datos que os vamos a dar, cuando uno busca en la literatura médica, en los antecedentes, en las publicaciones, siempre ve que casi todo está referido en general, o los números o la evidencia que hay más a población infantil. Pero eso no quiere decir que en gran parte también en la población adulta podamos extrapolar algunos datos. El cuándo, simplemente lo que nosotros hicimos como comité de expertos, analizar las recomendaciones de aquellas franjas de edad en las que nuestros comités de expertos internacionales habían dispuesto como recomendables para empezarlo, y lo que dijimos es, para población por debajo de los 18 años y para población adulta, establecer una serie de franjas de edad en donde deberíamos hacer ese despistaje. Bien, es decir, ya tenemos a quién y tenemos el cuándo. El dónde, inicialmente teniendo en cuenta que abordamos los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, dijimos que, aunque evidentemente esto cada centro y cada comunidad autónoma puede elaborarlo según las diferentes situaciones, dijimos que probablemente lo más adecuado era empezar por hacerlo en la atención especializada, es decir, especializada en pediatría y especializada en endocrinología para adultos. Y el cómo lo ha adelantado el doctor Gómez Peralta. Se trata de una determinación en sangre de anticuerpos que nos detectan que el organismo ha reconocido como no propio lo que lo es, en este caso las células que producen insulina, y además en una analítica general valorar de una manera no compleja cuál es el manejo de la glucosa por parte del organismo de esa persona en la cual estemos haciendo análisis. Entonces, con estos datos, evidentemente podemos tener personas, como él ha dicho, que no tienen inmunidad positiva, que tienen un anticuerpo, o bien que tienen dos, e inclusive dentro de esos dos, aquellos que ya tienen alguna pequeña alteración en el manejo de las cifras de glucosa en sangre. Y a partir de ahí hemos establecido, que luego más adelante, si queréis, en el turno de preguntas podemos establecer, para no entrar en detalles, un protocolo de seguimiento a lo largo del tiempo para cada uno de ellos, con el fin de, ya digo, si se puede hacer que el aterrizaje en el debut de la diabetes sea más ligero, más discreto, que las células que quedan que producen insulina duren lo más posible, es decir, hacer que ese debut de la enfermedad sea, digamos, acogido de una manera más sencilla, y si además en el futuro, como bien adelantaba él, existe la posibilidad de hacer alguna intervención que nos permita retrasarlo, tener detectadas esas personas y poder hacerlo. Es decir, que hemos tratado de responder el a quién, el cuándo, el dónde y el cómo, y lo único que esperamos es que con estas recomendaciones a nivel de todo el Estado español, si puede ser, se haga de una manera homogénea y de una manera estructurada para generar
que todas las personas tengan derecho a efectuarlo y efectuarlo de una manera reglada. Así que eso es todo, Javier. Bueno, muchas gracias, doctor Conget, por haber explicado de una forma tan clara y concreta los objetivos de ese consenso. Efectivamente, ahora hay que ponerlo en marcha. En eso estamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a conocer también el punto de vista de las personas con diabetes. En este caso, tenemos con nosotros a María José Salmerón, representante de la Federación Española de Diabetes, que nos va a hablar un poco en ese sentido, ¿no? ¿Qué impacto supone el diagnóstico tardío en las familias? ¿Qué experiencias puede compartirnos? Las ventajas del diagnóstico en estos estadios preclínicos o estados preclínicos que ahora queremos abordar. Adelante, María José. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer este acto que habéis hecho de la Sociedad Española de Endocrinología. Y bueno, pues el impacto, el diagnóstico tardío en diabetes tipo 1, especialmente en niños y adolescentes, pues tiene un impacto significativo y multifacético en las familias. El principal riesgo de un diagnóstico tardío es que el niño adolescente, incluso también pasa en adultos, debute con una cetoacidosis diabética, como bien habéis señalado anteriormente, que es una complicación grave que requiere un ingreso hospitalario más largo y a veces ese ingreso se sitúa en las unidades de cuidados intensivos. Esta situación pone en peligro la vida del paciente y crea unos daños en el organismo del mismo, pudiendo también influir negativamente en el control glucémico a largo plazo y mayor riesgo en la aparición de comorbilidades asociadas a la diabetes. Además, es una situación que agrava el impacto emocional en la familia, ya que genera una ansiedad y un trauma mucho mayor en los padres y hermanos en el caso de las familias con niños y adolescentes. Al mismo tiempo, se provoca también un mayor estado de shock, miedo y angustia en los padres, quienes pueden sentirse paralizados e incluso que incapaces de afrontar esa nueva realidad. Muchos padres manifiestan que en esos momentos sienten que han perdido de la salud de sus hijos, se sienten culpables sobre todo porque piensan que no le han prestado la atención necesaria que le tenían que prestar al niño, además de la culpabilidad por no haber sido capaces de reconocer los síntomas que experimenta una persona con diabetes. En definitiva, sentimientos de culpa, tristeza y depresión. Pensemos también que si al estrés y sobrecarga que conlleva el manejo de la diabetes tipo 1 le añadimos un diagnóstico tardío y traumático, el tiempo de recuperación de esa crisis tan grave se amplía más en el tiempo. A esto también añadimos que después del diagnóstico y con la crisis que la familia está teniendo, el equipo médico debe impartir una educación diabetológica, digamos, de supervivencia, de forma rápida y bajo grandes condiciones de alto estrés. La familia se siente abrumada por la cantidad de información y técnicas que se deben dominar inmediatamente: inyecciones, manejo de hipoglucemias, de hiperglucemias, conteo de hidratos y mil factores más. Normalmente a las asociaciones de diabetes nos llegan familias totalmente desoladas después de un diagnóstico tan agresivo. Familias que están en estado de shock y con la necesidad al mismo tiempo de querer saber manejar y cuanto antes mejor la diabetes de su hijo. Es un cambio en la vida de estas familias que tiene que cambiar rutinas para el manejo de la enfermedad. En resumen, un diagnóstico tardío transforma una situación ya difícil. El manejo de una enfermedad crónica es una crisis de salud familiar aguda, exacerbando el trauma emocional, la sobrecarga de cuidados y los ajustes logísticos necesarios. ¿Qué ventajas tiene un diagnóstico de los estados preclínicos? Pues permite una transición más progresiva hacia el tratamiento con insulina. Requiere un menor tiempo de hospitalización, lo que alivia la carga para las familias y para el sistema sanitario. Se reduce el riesgo de tener complicaciones derivadas de un diagnóstico agresivo o tardío. Además, se favorece sobre todo la educación terapéutica en diabetes temprana, permitiendo que niñas, niños y cuidadores y también pacientes en el caso de adultos adquieran herramientas de autogestión antes del debut clínico. Y también se facilita la adaptación emocional de las personas que van a tener diabetes tipo 1 y sus familias,
al brindarles más tiempo para comprender la enfermedad y favorecer una transición más gradual hacia una vida con diabetes tipo 1. Pues muchísimas gracias, María José, por abrirnos a veces a los clínicos también los ojos de lo que supone un diagnóstico de diabetes tipo 1, sobre todo quizá en un entorno, en mi caso al menos, un poquito más alejado de mi práctica clínica, como puede ser en la edad infantil, donde ya no solo es el diagnóstico en la persona que recibe ese diagnóstico, sino también a nivel familiar, y que está claro que supone, bueno, pues una situación en donde hay que ajustar y vivir pues muchas cosas que uno no esperaba, ¿no? Bueno, teníamos previsto también la presencia de una persona representante del Foro Español de Pacientes, pero parece ser que ha tenido dificultades técnicas con su incorporación, con lo cual, una vez que hemos hecho esta primera intervención de nuestros ponentes, vamos a hacer una serie de preguntas en relación al tema. He olvidado decir al principio que por parte de la gente que nos está escuchando, tienen la posibilidad de a través del chat enviarnos aquellas cuestiones que, bueno, quieran preguntarnos y qué inquietudes quieren compartir. Todavía estamos a tiempo para ello, yo estaré atento a eso. Y como a veces también cuesta arrancar, pues tenemos aquí algunas preguntas que queríamos también lanzar a nuestros expertos. Entonces, en concreto, y estas preguntas van dirigidas tanto al doctor Gómez Peralta como al doctor Conjet, vamos a empezar con una de ellas que tiene que ver con la edad, ¿no? ¿A qué edad sería recomendable hacer ese primer cribado en hijos de personas con diabetes tipo 1? No sé, quizá Ignacio, que ha estado en el consenso y nos ha dicho a veces en qué momento Bueno, hay que hacer esto, lo ha dejado un poco caer. aquí hemos seguido recomendaciones de otros documentos internacionales, europeos básicamente, y que hemos puesto una franja etaria para los niños, que es a lo que hace referencia la pregunta, a los 2 años, entre 6 y 8 años y 12 o 14 años. Es decir, cualquier niño que haga seguimiento, esas serían las franjas para hacer la determinación, y evidentemente si uno tiene un niño entre 12 y 14, pues sería en esa edad, entre 6 y 8 esa edad. Es decir, esas serían las franjas establecidas para la población hasta los 14 años que hemos establecido en el consenso. Para los adultos hemos pensado o hemos consensuado que sería todo aquel entre 18 y 45 años, y a partir de 45 años no haría falta. Es cierto que todas estas cifras, sobre todo 45 años, pues la hemos puesto porque, bueno, teníamos que parar probablemente, y dado que sabemos que a partir de esa edad el diagnóstico de diabetes tipo 1 clásica, como todas las entendemos, es menos probable, pero que concretamente para esa cifra no existe, digamos, una evidencia científica para decir nos hemos quedado con este y no con otro. Con lo cual, 2, 6, 8, 12, 14. Esa sería la recomendación. Fantástico. Bueno, y también se ha dejado caer, aunque creo que no se ha entrado en detalle, quizá para hacerlo ahora, ¿qué pruebas son las que se utilizan, ¿no? Para detectar la diabetes tipo 1 antes de los síntomas, en esos estadios preclínicos que estábamos comentando? Fernando, si nos puedes ampliar un Sí, poco la información para que la gente que nos está escuchando sepan qué les van a pedir, ¿no? correcto, Javier. Pues les van a pedir una analítica de sangre. No requiere ayunas, es una analítica de la extracción de sangre habitual, de un volumen pequeño. Y en esa muestra de sangre vamos a hacer 4 autoanticuerpos. Medimos 4 autoanticuerpos en primer lugar, porque al medir varios anticuerpos distintos tienes más capacidad de detección, pero también porque desde hace décadas sabemos que el número de autoanticuerpos positivos se asocia también con un mayor riesgo sobre todo de una progresión más rápida al estadio clínico. Esa primera prueba de cribado, en caso de que todos los anticuerpos sean negativos, que consideremos la prueba negativa, es, como bien decía el doctor Conjet, la que repetiríamos en los 2 cortes siguientes de edad. Si tenemos uno o más anticuerpos positivos, pediremos una confirmación. Esa confirmación sí que la hacemos con una técnica diferente. Es recomendable utilizar una técnica diferente a la utilizada en el primer caso para, digamos, tener una
una positividad más robusta, un dato mucho más robusto que el que da una técnica exclusivamente. Dependiendo del lugar en el que se realice la prueba, es posible que en algunos hospitales de referencia el mismo centro, el mismo laboratorio disponga de las dos técnicas y entonces harían la confirmación con una mismo laboratorio y en otros lugares diseñamos en el protocolo un laboratorio de referencia para hacer la segunda confirmación. Muy bien. Bueno, creo que entonces ya ha quedado claro qué es lo que se les va a pedir a cada uno de ellos para que sepan que esto va a ser muy sencillo y poco complejo. Y también creo que habéis dejado claro que si un cribado sale negativo, hay que repetirlo. Entonces, en ese sentido, me gustaría eso, que aquellas personas que tienen familiares ya diagnosticados de primer grado de diabetes tipo 1, que sepan que es bueno que esa primera analítica salga negativa, pero que no excluye por completo la posibilidad del desarrollo de diabetes. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros lo que hemos recomendado en las personas negativas, si a partir de los 14 años no repetirlo, si en las medidas repetidas que hemos hecho es negativo, y en los adultos 18-45 años, si en una determinación es negativo, no repetirlo. Pero bien es cierto que, evidentemente, los análisis de laboratorio tienen un concepto de precisión y exactitud y pudiera ocurrir, porque evidentemente esto no es ciencia exacta, que alguien sin anticuerpos pues, a lo largo del tiempo desarrolla una diabetes tipo 1. No es lo más frecuente, pero pudiera ocurrir. Entonces, lo que hemos recomendado es negativos hasta los 14 años en los intervalos que hemos dicho, y en los adultos, si la prueba es negativa, hemos decidido que no hace falta volver a repetirla porque la probabilidad de que esa persona haga diabetes tipo 1 sin ser cero es muy baja y probablemente no recomendaría el hecho de repetir las pruebas. Genial. Y yo creo que todos entendemos que esta decisión de abordar el cribado, el screening, o como le queramos llamar, en familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, tiene la lógica de abordar de una forma sensata el riesgo, pero todos hemos oído que el 90% de los diagnósticos de diabetes tipo 1 en la población no tienen antecedentes familiares de diabetes. Eh, ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿O prevéis de cara a futuro un cambio en estas recomendaciones iniciales? Fernando, si quieres, y luego yo hago Sí, el consenso pragmático que hemos tomado. perfecto. Efectivamente, Javier lo que está aludiendo es a las dos propuestas de detección que existen en el mundo y en este tema, que es el que hemos descrito bien, que es en familiares de primer grado, y lo que llamamos el cribado poblacional, en población general. Como bien dice Javier, 85-90% de los casos que estamos diagnosticando no tienen ningún familiar con diabetes tipo 1. Pero es cierto que los familiares de primer grado tienen un riesgo multiplicado por 15. Entonces, digamos que por una cuestión de prioridades, en España o el consenso que proponemos es iniciar, desde luego, incorporar a nuestra práctica clínica algo que ya es de práctica clínica, que es la detección en familiares de primer grado, con esos criterios, con esa metodología, y además, lo que es más importante, tener un protocolo de seguimiento, porque una cosa es detectar y otra cosa es lo que hacemos después con esos casos, que es lo más importante en realidad, que es seguirlos adecuadamente, darles apoyo psicológico para entender lo que significa ese diagnóstico y los pasos que vamos a hacer, tener un seguimiento que efectivamente suponga el inicio de la terapia de forma precoz y mucho más adecuada que lo que es un ingreso agudo. Y todo esto es muy importante. Pero hay algunos otros países efectivamente que han apostado por estrategias, algunos muy pocos, estrategias poblacionales como Italia o Israel, y algunas áreas importantes en Europa o en Estados Unidos también están haciendo protocolos de detección poblacional. Eh, el consenso, y lo va a explicar el doctor Conget mejor, incluye y visualiza cuáles serían esa opción de hacer un diagnóstico y un cribado poblacional, pero prioriza el iniciar por familias de primer grado y ir viendo con estudios de investigación, pilotos llamamos, cuál sería la metodología más adecuada en nuestro contexto en España,
en nuestro contexto de nuestro sistema de salud. De hecho, fijaros que si abordamos la población general, inclusive podemos plantearnos si es en los recién nacidos, si es en las campañas de vacunación de los niños, aprovechar y hacerlo. Fijaros que también, porque no hemos entrado, es más complejo si hacemos una determinación de riesgo genético o solo hacemos anticuerpos. O ya ha dejado caer el doctor Gómez Peralta, si uno tiene anticuerpos, podríamos estar hablando que algún tipo de agresión contra la célula beta hay, mientras que si uno tiene riesgo genético, la cosa es diferente. Por poner un ejemplo, la probabilidad de tener riesgo genético en la población general con algún marcador, digamos, dentro de los cromosomas y estas cosas, pues no es baja, pero sin embargo la probabilidad con ese marcador cromosómico, genético, como queramos denominarlo, en la población general es muy pequeña. Pero sin embargo también la mayoría de pacientes que debutan de diabetes tipo 1, esos marcadores genéticos, la probabilidad de tenerlos positivos es mucho más grande. Es decir, no es fácil y obviamente es un problema también de volumen y de organización. Nada tiene que ver abordar familiares de primer grado, que son un número, digamos, ya podéis suponer, dependiendo del tamaño de las familias, obviamente, y de la edad de los familiares, y abordar la población general. Imaginaros lo que es incluir estas pruebas en los recién nacidos o en las campañas de vacunación. En un país como el nuestro, que aquí lo dejo, tiene 17 sistemas sanitarios diferentes para hacerlo igual en todos los lugares. Las experiencias, como ha dicho el doctor Gómez Peralta, de algunos países, y ya están inclusive publicadas como el Reino Unido, que está haciéndolo en población general. De hecho, ha dicho, empezar por los familiares no es una manera mala de empezar, porque estos son evidentemente menor en número y también están más concienciados de lo que pueda ocurrir. Es decir, nosotros en el Consejo hemos dicho, empecemos por algo que podamos hacer, ojalá, y a partir de ahí, obviamente, si se puede trasladar a la población general cuanto antes mejor, y sobre todo a la infantil, mejor que mejor. Pero yo diría que es una manera de empezarlo y probablemente con lo aprendido aquí a lo mejor es mucho más sencillo organizarlo a nivel de población general. Bueno, pues muchas gracias a los dos, pero queda la visión también de las personas con diabetes y de sus familias, ¿no? Porque, bueno, nosotros proponemos hacer esto, pero hay que ver cómo se recibe esa propuesta de hacer una búsqueda activa de cuál es mi riesgo de desarrollo de diabetes tipo 1, que igual yo ni quiero saberlo. O si quiero saberlo, qué va a suponer en mi vida. No sé si ya empecéis a tener alguna experiencia en este sentido, María José, de personas que han sido diagnosticadas en estos estadios preclínicos, cómo viven esa situación. Esto resta esa incertidumbre y ese drama, ¿no?, que supone el diagnóstico en la situación que antes describías y lo cambia. Bueno, si nos puedes contar algo en relación a esto, pues sería fantástico. Pues la verdad es que de momento no conocemos ningún, o sea, en primera persona no conocemos ningún caso en el que se haya prediagnosticado la diabetes tipo 1, pero más o menos por lo que vas conociendo las experiencias de las personas, pues cuando a un hijo se le hace un diagnóstico preclínico, pues en su día a día sabemos que va a tener que ir incorporando un aprendizaje, pero la ventaja que ese aprendizaje va a ser progresivo. Antes teníamos que aprender un montón de conceptos, bueno, antes y ahora, o sea, eso sigue pasando, teníamos que aprender un montón de conceptos en pocos días. Yo me acuerdo en mi debut que la información, vamos, me la tenían que meter con embudo, porque era, te ibas al médico, te diagnosticaban diabetes, venga, venga a recibir educación diabetológica y te aturullabas, a veces decías, ¿dónde estoy? El niño va a poder seguir realizando sus actividades diarias, pero le va a permitir tanto a él como a toda la familia ir concienciándose de que la diabetes tipo 1 va a llegar a sus vidas. Hay un trabajo ahí también que no podemos olvidar, que es la salud mental. También hay que intentar pues que esas personas, que son niños y esas familias afronten esa enfermedad. Irá conociendo la enfermedad, se irá adaptando poco a poco a ella, el niño y las familias. Das cuenta que lo que una familia tiene que aprender en pocas semanas para gestionar una diabetes tipo 1, cuando hay un diagnóstico tardío, pues
la detección va a permitir alargar sobre todo eso, a permitir alargar en el tiempo del aprendizaje. Y para nosotros es la mayor ventaja que encontramos en esa detección temprana. Genial. Mira, por ponerte una situación que creo bueno, que va a ocurrir, de hecho, yo no estoy en una situación en la que tenga ningún familiar con diabetes tipo 1, pero si yo tuviera diabetes tipo 1 y tuviera hijos, bueno, sí que tengo, pero bueno, como no tengo diabetes tipo 1, pues no es el caso, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que haría el screening en mis hijos porque creo que se podría gestionar de otra manera, como estás diciendo, la posible aparición de la diabetes en el futuro. Pero si le damos la vuelta y resulta que es mi hijo quien ha tenido diabetes tipo 1, yo ya tengo 40 años, no tengo tan claro si me haría o no el estudio del screening. Yo creo, a lo que voy es que creo que los adultos, dentro de la franja de edad en donde se ha considerado hacer el screening, no sé si ven tan claro el querer saber si van a desarrollar la diabetes como cuando se trata de un niño. No sé si lo veis igual, porque esto es una pregunta para todos, o Claro, fíjate que os simplemente decía estoy que equivocado en la claro, reflexión. toda la información que hay en prediabetes tipo 1, perdón, no prediabetes, estados preclínicos, antes prediabetes, sale de niños. O sea, no tiene nada que ver el adulto con el niño, ni tan siquiera en formas de debut, ni tan siquiera tiene que ver con la probabilidad en encontrar anticuerpos y de muchas otras cosas. Yo diría que tú has dado en la clave. Lo importante es a los padres de los niños, porque no son adultos, y a los adultos la primera pregunta es, ¿quieres que hagamos cribado? Y a partir de ahí continuar. Y la segunda muy importante es decirles que si hace uno el cribado, lo importante es hacerlo hasta el final y bien, y luego, dependiendo de los resultados, hacer un seguimiento. De nada sirve de hacer las dos determinaciones que decía el doctor Gámez Peralta si luego uno deja a esas personas, no les explica cuál es el riesgo y no hace lo que consensuamos también, que no era el objetivo del documento, y sobre lo que hay muy poco, ¿qué les tenemos que explicar? Y además decidiendo que la cantidad de cosas a explicar no le debe generar mayor nivel de ansiedad y simplemente facilitarle el hecho de que en algunos casos va a ser así inexorablemente, en otros no. Si eso ocurre, saber detectarlo y ponerle solución lo antes posible diciéndole dónde debe acudir. Es decir, el cribado no es una determinación, es una determinación en alguien que quiere realizarla y que hay que evidentemente dejar claro que requiere un seguimiento para que tenga y cumpla los criterios de haberlo realizado de una manera correcta. Con lo cual yo diría que es así. Nada tiene que ver si yo tengo, como él dice, soy un padre de un niño de 40 años, con que si el hermano de mi hijo que tiene 8, pues ¿qué voy a hacer? Es decir, por eso la primera pregunta es, ¿quiero realizarlo? Y si quiero realizarlo, lo voy a continuar. Yo, bueno, puedo aportar el caso el otro día en la plataforma Crecer sin Diabetes, de los dos niños que representan el movimiento. El niño, su padre, sí que se hizo el screening y sí que ha dado los dos anticuerpos positivos, por lo que tiene todas las papeletas para tener diabetes tipo 1, claro. También conozco el caso de una chica de aquí, de mi ciudad, de Albacete, que su madre tiene diabetes tipo 1, su niño tiene diabetes tipo 1 y ella no se quiere hacer el screening, vamos, ni loca, dice que no, que prefiere ir a ciegas. Entonces yo creo que eso es Claro. cada uno, pues, cómo quiera afrontar esa enfermedad. De hecho, si queréis alguna experiencia propia, nosotros a finales, ya digo, del siglo pasado, imaginaros, y lo detuvimos por diferentes motivos, hicimos esto mismo de cribar familiares. Y 2 de cada 3 o algo menos de los familiares que les decíamos si podía hacer cribado aceptaban hacerlo. Es decir, que en familiares, fundamentalmente para niños, la aceptación es buena. Y de hecho, este estudio que decía realizado en el Reino Unido, lo que nos dice es que la posibilidad de que acepten el cribado de los familiares es enormemente mayor que la población general. Obviamente, nada tiene que ver que te digan tienes un anticuerpo, no sabes de esto de qué va más que lo que has oído en los medios o te han dicho en tu centro de atención primaria con ya lo he vivido. Es decir, por eso digo que lo primero es preguntar, quiero hacerlo, haré el seguimiento y a partir de ahí, evidentemente, tener muy bien protocolizado qué vamos a hacer con esas personas. Pero en familiares en concreto, la tasa de respuesta, como decía Javier, y sobre todo para la población, niños, en nuestro caso,
Y ya digo, 2 de cada 3 familiares querían hacerse la prueba, y en aquellos tiempos, finales de los 90, principios de este siglo, no sabíamos ni que se evitaban cetoacidosis, que también lo vimos. No existía ninguna posibilidad y, por supuesto, en ningún momento nos planteamos continuarlo porque tampoco disponíamos de ninguna intervención que pudiera cambiar la historia natural de la enfermedad. Luego, hay que decir, los familiares en general, sobre todo, ya digo, para la población infantil, responden positivamente a la pregunta «quiero hacerlo». Y eso probablemente supera, siempre que se le garantice que se va a hacer algo, el nivel de ansiedad que dado todos los frenos que teníamos antiguamente para no hacer esto. Muy bien. Bueno, pues fantástico. Hemos llegado al tiempo previsto de la reunión. Quería agradeceros a los tres vuestra presencia aquí y vuestro expertise y el que hayáis compartido tanto conocimiento como experiencias. También agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando y los que espero que nos escuchen en diferido, como antes decía Fernando, en un futuro, porque creo que son cosas interesantes las que se han abordado. Pero antes de cerrar esto, me gustaría que me dijerais en unos segundos, de forma sintética, un mensaje clave, un poco en relación a este tema, ¿no?, que acabamos de comentar. Así que, no sé, pues por ejemplo, como hemos empezado con Fernando, pues Fernando mismo, si es posible. Se ha quedado congelada en la Un imagen. mensaje clarísimamente. Ya está, sí. Hola, ¿estoy? Perdonadme. Adelante, adelante. Me gustaría lanzar un mensaje corto, pero muy, muy claramente positivo. Esto es una oportunidad. Los avances científicos y las oportunidades terapéuticas son para aprovecharlas. Como bien decía Ignacio, el doctor Congetantes, es muy importante que lo hagamos además de una forma con equidad, de forma homogénea, y que todas las personas con diabetes, en las opciones que tenemos terapéuticas, en este caso de diagnóstico precoz, se beneficien o tengan el mismo acceso en todo el territorio, y esperemos que esto sea así. Pero aprovechemos que los profesionales de forma proactiva propongamos y nos adhiramos al consenso y a este proceso, y que las personas con diabetes que así lo quieran libremente, esto es una oferta, pero que puedan disponer de ello lo antes posible. Bien. Ignacio. Bueno, yo les diría que detectar un estado preclínico de una enfermedad como la diabetes tipo 1, que tiene las consecuencias que todos sabemos, aunque ahora han mejorado enormemente, siempre es bueno. Y lo único que espero, y así los autores del consenso esperamos, que esto se pueda hacer de manera ordenada, ofertar a todas las personas que acepten hacerlo, y sobre todo que no sea simplemente una determinación, sino que haya un programa de seguimiento y un programa también de educación terapéutica, que evidentemente está por construir, para cambiar y mejorar el pronóstico de estas personas si es que llegan a hacer el debut de la enfermedad. José. Pues detección precoz para afrontar la diabetes tipo 1 de forma saludable, tanto física como mentalmente. Aprender gradualmente a vivir con diabetes es una herramienta más que beneficiosa para todos, y sobre todo, pues que poquito a poco se consiga ese cribado en todos los territorios y a la población en general. Bueno, pues muchísimas gracias. Y aprovechando esta última intervención de María José, que ha empezado con lo de detectar, pues recordaros, ¿no?, que el lema de esta reunión de hoy, no del Día Mundial de la Diabetes, es detectar a tiempo es proteger. Creemos que esto es verdad y queremos que esto se disemine, ¿no?, en toda la población. Podéis encontrar recursos en relación a este tema en la página web de las sociedades que hemos participado en este consenso, concretamente en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Hay un dossier también descargable, también en redes sociales, pues solemos estar activos también en este sentido. Y como decía, bueno, pues terminar con los agradecimientos a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición por haber diseñado y organizado esta reunión, a Verbés también por la ayuda que nos ha prestado para ello, y como he dicho, pues a nuestros tres ponentes, expertos y representantes de FEDE, pues por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias.